No tengo ni idea de cómo explicar lo que pasó anoche, pero necesito sacarlo de mi sistema mientras aún lo tengo fresco en la mente. Estaba en la azotea de mi casa, simplemente caminando con mi cámara encendida como suelo hacer. Todo estaba en silencio, demasiado silencio en realidad. Ese tipo de silencio en el que todo el lugar se siente vacío, pero al mismo tiempo no se siente realmente vacío. Recuerdo que pensé que probablemente debería volver adentro, pero me quedé un poco más. Mientras caminaba, empecé a sentir como si no estuviera sola. No eran pasos ni nada obvio, solo una presión extraña. Ken, Como si hubiera alguien más allí sin hacer ningún ruido. Seguí girando la cámara lentamente, tratando de ver si tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Luego noté algo extraño cerca de la cabaña vacía que está pegada a mi casa. No puedo explicarlo bien, pero sentí como si algo estuviera colocado allí, observando. Ese tipo de sensación en la que sabes que algo está mal, pero aún no puedes probarlo. Me repetía a mí misma que solo eran sombras de la estructura del techo, nada más. Pero entonces me acerqué un poco más a la zona de las escaleras, y ahí empeoró. Sentí como si algo también estuviera allí. No se movía con ruido, no hacía ningún sonido claro, pero estaba presente. Como si supiera que yo estaba ahí. Seguí preguntando en voz alta si había alguien, aunque ya sabía que no debería haber nadie. Mi voz sonaba diferente en ese espacio, como si no perteneciera allí. Y entonces vi algo que no puedo explicar bien. Una sombra. Parecía la figura de una persona de pie cerca de mi balcón, pero algo estaba mal. No se sentía completa. Se sentía rara. Como si la forma no estuviera totalmente formada como debería estarlo una persona. Me quedé congelada por un momento porque no entendía lo que estaba viendo. Intenté enfocar mejor la cámara, pero mis manos temblaban más de lo que esperaba. Y lo peor era que no reaccionaba como lo hacen normalmente las sombras cuando la luz se mueve. Solo me quedé allí intentando procesarlo, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido, y sinceramente no sabía qué hacer después. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no debía estar ahí arriba sola a esa hora. Después de lo que pasó en la azotea, sinceramente no pensé que podría dormir bien, pero aún así terminé regresando a mi habitación esa noche. Me repetía a mí misma que tal vez solo era estrés, que quizá mi mente estaba exagerando las cosas por el silencio y lo aislado que se siente este lugar. Pero en el fondo, sabía que no estaba completamente tranquila. Cuando volví a encender la cámara dentro de mi habitación, todo parecía normal al principio. Las mismas paredes, las mismas esquinas, el mismo espacio familiar. Pero no se sentía normal. Se sentía más pesado de lo habitual, como si el aire mismo hubiera cambiado. Intenté actuar normal, intenté hablarle a la cámara como siempre lo hago, pero no dejaba de notar lo mucho que apartaba la mirada. Hubo un momento en el que dejé de hablar por completo porque sentí como si algo en la habitación hubiera cambiado. No un sonido, no un movimiento claro, solo la sensación de que algo ya no estaba donde debía estar. Empecé a mover lentamente la cámara por la habitación, intentando convencerme de que no había nada. Fue entonces cuando empecé a notar las sombras. Al principio era muy sutil, solo movimiento en el rabillo del ojo. Ese tipo de cosas que ignoras porque no quieres prestarles atención. Pero luego volvió a pasar, y esta vez fue más claro. Como si algo hubiera cruzado la habitación, aunque no hubiera nada visible delante de mí. Recuerdo quedarme completamente quieta, mirando esa esquina, esperando que volviera a ocurrir. Y volvió a ocurrir. Esta vez no fue solo movimiento. Parecía una forma. Una silueta que no encajaba con nada en la habitación. Se sentía humana, pero no del todo estable, como si no perteneciera al mismo espacio en el que yo estaba. Lo más perturbador no fue siquiera verla.
Fue la sensación de que era consciente de que yo la había notado. No me moví durante un buen rato después de eso. Solo seguí sosteniendo la cámara, intentando mantener la calma, intentando darle sentido a lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. Y con cada segundo que pasaba, sentía que la habitación se volvía más silenciosa de una forma que ya no era normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no estaba pasando solo afuera, ahora estaba conmigo dentro. Después de esa noche, empecé a notar algo realmente extraño sobre cómo se siente la casa en diferentes momentos. Es difícil de explicar, pero es como si la atmósfera cambiara cuando se hace tarde. No solo más oscura, sino más pesada. Como si el silencio se volviera consciente de ti. Intenté actuar normal durante el día, pero sinceramente no dejaba de pensar en lo que vi en mi habitación. Lo repetía una y otra vez en mi mente, tratando de convencerme de que solo eran sombras, trucos de luz, nada más. Pero la sensación no se iba. Se quedó conmigo incluso cuando no estaba grabando. Esa noche decidí grabar otra vez porque sentía que, si lo ignoraba, solo iba a empeorar. No quería entrar con miedo, así que intenté mantener la calma, como si fuera un vlog normal. Pero en el momento en que encendí la cámara, volví a sentir ese mismo cambio. Esa misma presión en el aire, como si algo ya estuviera allí incluso antes de empezar a grabar. Recuerdo moverme lentamente por la habitación, revisando las esquinas sin enfocarme demasiado tiempo, porque cada vez que lo hacía, sentía que algo podría responder. Y entonces noté el movimiento otra vez. No era rápido ni obvio. Era lento, como si algo intentara no ser visto. Pero una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Una forma apareciendo y desapareciendo en las partes más oscuras de la habitación, no completamente estable, como si estuviera luchando por mantenerse visible. Dejé de hablar por completo en ese momento. Solo observaba. Porque ya no entendía lo que estaba viendo. No se comportaba como un reflejo, ni como una sombra normal. Sentía como si eligiera cuándo aparecer. Y lo peor era la sensación de que ya no era la única que estaba observando. Hubo un momento en el que todo se sintió completamente detenido, como si incluso el sonido hubiera desaparecido de la habitación. Y en ese silencio, me di cuenta de algo muy incómodo, ya no se estaba quedando lejos. Se sentía más cerca que antes. No corrí, ni siquiera me moví al principio. Solo me quedé ahí intentando procesar lo que estaba pasando, tratando de convencerme de que aún tenía el control de la situación. Pero en el fondo, ya lo sabía, lo que fuera que había en esta casa ya no se estaba quedando en un solo lugar. Después de esa noche, sinceramente no quería grabar más, pero algo seguía atrayéndome de vuelta. No como una voz ni nada obvio, más bien como una sensación constante de que, si dejaba de prestar atención, iba a perderme algo importante. Y eso me daba más miedo que lo que ya había visto. Empecé a notar pequeñas cosas durante el día que antes ignoraba. La forma en que ciertas esquinas de la casa se sentían más oscuras de lo normal, incluso cuando la luz estaba bien. La forma en que a veces me detenía en medio de una tarea porque sentía que me estaban observando, aunque no había nadie. Pero el verdadero problema siempre empezaba por la noche. Esa noche encendí la cámara otra vez, aunque me había prometido no hacerlo. Intenté actuar normal al principio, como si fuera otro vlog, hablando a la cámara como siempre. Pero en el momento en que entré en mi habitación, ese mismo silencio pesado volvió a golpear. No era un silencio ruidoso. Era el tipo de silencio que se siente intencional. Recuerdo mover lentamente la cámara, intentando mantener la respiración estable. Todo parecía normal a primera vista, pero ya sabía que aquí normal ya no significaba nada. Entonces volví a ver movimiento. Empezó en la misma zona que había notado antes, pero esta vez era más claro. Una forma tipo sombra, no completamente formada, pero definitivamente presente. No solo cruzó la habitación como antes, esta vez se quedó más tiempo. Como si ya no tuviera prisa. Y lo peor era la sensación de que ya no era aleatorio.
Sentía como si eligiera dónde aparecer. Intenté no reaccionar demasiado, pero sentía las manos temblar más que antes. Me repetía que debía mantener la calma, seguir grabando, porque necesitaba pruebas de lo que estaba pasando, aunque no lo entendiera. Pero en el fondo ya sabía que algo había cambiado. Ya no solo estaba visitando la habitación, se estaba quedando. En ese punto, empecé a darme cuenta de algo que no quería admitir en voz alta. Lo que estaba viviendo ya no ocurría de vez en cuando. Se estaba volviendo constante. Como un patrón. Como si estuviera aprendiendo mi rutina. Intentaba no pensarlo durante el día, pero por la noche todo volvía en el momento en que encendía la cámara. Y no sé explicarlo bien, pero sentía como si la propia casa también estuviera esperando ese momento. Esa noche se sintió diferente a las demás. No hubo transición, ni confusión lenta. Sentí la presencia desde el momento en que entré en la habitación, como si estuviera entrando en un espacio donde algo ya llevaba mucho tiempo de pie. Moví la cámara lentamente, pero esta vez no estaba buscando movimiento. Solo intentaba confirmar que no me estaba imaginando la sensación. Y entonces lo volví a ver. Pero esta vez no era una forma vaga en la esquina. Era más claro. Más definido. Como una silueta que intentaba parecer casi humana, pero sin encajar del todo con nada natural. No se movía como antes. Permanecía quieta por más tiempo, lo que de alguna manera lo hacía peor. Porque cuando algo deja de reaccionar, empiezas a sentir que es consciente de ti, en lugar de lo contrario. Recuerdo no hablar durante un rato. Solo estaba ahí, sosteniendo la cámara, intentando decidir si debía moverme o quedarme quieta. Porque cada instinto que tenía estaba en conflicto. Y entonces noté algo para lo que no estaba preparada. Ya no se sentía como si solo estuviera en la habitación. Se sentía como si compartiera el espacio conmigo. Y esa comprensión lo cambió todo. Porque en ese punto, ya no se trataba de ver algo extraño. Se trataba de cuánto tiempo había estado allí sin que yo lo entendiera completamente. A estas alturas, dejé de intentar convencerme de que no era nada. Hay un punto en el que la negación simplemente deja de funcionar, y creo que crucé ese punto en algún momento entre la azotea y estas noches en mi habitación. Empecé a prestar más atención al silencio. No a los sonidos, sino al silencio en sí. Porque me di cuenta de algo extraño, la casa no se siente igual de silenciosa todo el tiempo. A veces se siente normal, y otras veces se siente como si el silencio fuera intencionalmente más pesado, como si estuviera cubriendo algo. Esa noche ni siquiera tuve que esforzarme para sentirlo. En el momento en que encendí la cámara, supe que algo era diferente otra vez. Ya no era sutil. Era inmediato, como entrar en un espacio donde algo ya estaba esperando. Intenté actuar como normalmente lo hago en cámara, pero incluso yo podía escuchar en mi voz que ya no estaba calmada. Solo estaba intentando sonar calmada. Me moví lentamente por la habitación, enfocando las esquinas como siempre hago ahora. Se ha vuelto un hábito. Y lo extraño es que empecé a notar que las sombras no se comportan de forma consistente. A veces parecen normales, otras veces se sienten como si se retrasaran, como si no fueran parte completa del entorno. Y entonces volvió a pasar. Pero esta vez no solo vi movimiento. Sentí el momento. Como si algo se hubiera movido solo cuando yo no estaba mirando directamente. Eso es lo que lo empeora, la incertidumbre. Porque tu mente empieza a llenar los vacíos que ni siquiera notaste antes. Empiezas a cuestionarte lo que no viste en lugar de lo que viste. Dejé de hablar por completo en ese momento. Solo me concentré en grabar, intentando mantener todo estable, aunque mis manos ya no cooperaban. Hubo un momento en el que sentí que la habitación ya no estaba vacía frente a mí. Se sentía ocupada. No con una figura clara, no algo que pudiera señalar con certeza, sino con una presencia que no necesitaba forma para sentirse. Y creo que ese fue el momento en el que entendí algo que no quería aceptar.
Ya no estaba apareciendo al azar. Se estaba quedando. Y cuanto más grababa, más sentía que se estaba dando cuenta de que lo estaba grabando.